como ya era tan mayor, le dio un achuchón y a consecuencia de ese achuchón falleció. Pero digamos que murió con las botas puestas, pues eso, defendiendo la paz. Mientras que de jovencito pues había luchado con armas en la guerra por defender los ideales, por defender la democracia, por luchar contra el fascismo. Ahora bien, hoy en día tenemos lo que los medios llaman brigadas internacionales, pero no solo los medios, también mucha gente, quizá con el deseo de que se vean reflejadas esas brigadas internacionales, pues a una serie de voluntarios que van a guerras como la de Siria. Por ejemplo, en Siria, actualmente, en las milicias contra el Estado Islámico, hay franceses, hay ingleses, hay estadounidenses, porque dicen que hay que combatir eso, combatirlo con armas. Y en prensa se les llama brigadas internacionales. O aquí en el Donbass, en Ucrania, hay incluso españoles que han formado parte de esas brigadas internacionales, en las que hay también franceses, en fin, de diversas nacionalidades, emulando a lo que fueron las brigadas internacionales. ¿Por qué yo pienso que no se deberían llamar brigadas internacionales, sino milicias pro tal bando o milicias pro tal otro bando? Pues porque creo que las brigadas internacionales, las FETEN, las que nacen en la guerra de España, nacen en un contexto determinado, con una función determinada, con la Comintern detrás, ayudando, y eso hoy en día no se da. Había varios países, Alemania, que tenía el régimen nazi, Alemania entonces, sí, ya sé, hoy hay con otro nombre, son países fascistas, muchos de ellos, estamos rodeados, pero creo que las circunstancias no son las mismas como para decir que estos son brigadas internacionales. Entiendo que queda muy bonito, pero yo creo que no se les debería llamar brigadas internacionales, porque se le hace un flaco favor a toda esa derechona que siempre ha estado contra las brigadas internacionales, contra el izquierdismo, contra los rojos, y vamos, desde mi punto de vista creo que no se debería llamar brigadas internacionales, pero cada uno es libre de llamarlas como quiera, y si esto da pie para un pequeño debate, pues genial. Bien, otra cosa con la que no estoy de acuerdo, en que a la cosa se le llame memoria histórica. ¿Por qué no simplemente llamarlo memoria social? Porque llamarlo memoria histórica es como decir, a ver, hay una única memoria, esta es la memoria y aquí es donde tiene que entrar todo. Cuando no, hay muchos grupos, muchos partidos, muchas asociaciones que tienen su propia historia. Los represaliados, los homosexuales, los curas rojos, las viudas, todos tienen su historia que contar. Entonces, ¿por qué incluir todo en una memoria histórica? Cuando la historia es una ciencia y la memoria es una representación, son recuerdos, pero no son documentos. Claro, luego cuando tú dejas tus memorias, eso es un documento histórico, pero tu recuerdo no es la historia. La historia, los historiadores, igual que los peluqueros se dedican a cortar el pelo y las barbas, los historiadores se dedican a estudiar en documentos que ha ido dejando la sociedad. Entonces, la historia es una ciencia y la memoria son recuerdos. Entonces, ¿por qué llamar? Es como cuando se dice eso de la inteligencia militar, parece un contrasentido, que los militares sean inteligentes, pues esto es igual. Memoria histórica es un poco como chocante, ¿no? Sí que debemos, en cambio, esforzarnos en construir una memoria plural, eso estamos de acuerdo, colectiva, pero como ejercicio de cultura democrática y defensa de los derechos humanos, donde por supuesto quepa, pues eso, incluir el conocimiento y el reconocimiento de las víctimas y sus familiares, porque no hay que olvidarlo. Y bueno, en el caso de los brigadistas es en el año 96 cuando se les ofrece la nacionalidad española, pero a cambio tenían que renunciar a la suya, algo que se enmendó con esta ley de memoria histórica en el año 2007,
y luego unas adendas que se hicieron en el 2008, en donde podían seguir manteniendo su nacionalidad y aparte tener la española. Y bueno, esto fundamental. Recordemos también que las brigadas han sido utilizadas como fenómeno político y electoralista, tanto en el año 36 como en el 86, en el 96, en el 93 cuando hubo elecciones anticipadas, que viene la derecha, o sea, no le hacen un homenaje en el año del 50 aniversario, pero ya como veían que iban a perder votos, hay que llamar, aunque sean los brigadistas y tal. Entonces se les ha usado de mala manera. Incluso el año pasado Arturo Pérez Reverte en El Semanal publicó un artículo donde sí decía, empezaba muy bien diciendo que pues no perdamos el tiempo con las personas mayores, que le hagamos hablar, que nos cuenten historias, todo esto muy bien. Pero luego el hombre sigue hablando y empieza a desvariar, porque dice que tanto los brigadistas como la Legión Cóndor vinieron a matar españoles, a mancharse las manos de sangre, que les gustaba eso. Vamos a ver, unos vinieron por los que vinieron y otros por los otros. Entonces, bueno, lo que empieza muy bien el artículo, pues acaba pues fatal. Bien, esto pues lo voy a pasar muy de pasada. Lo que os decía al principio, existen capítulos de libros, referencias en apartados en internet, artículos de periódicos que hablan de la guerra civil y un poquito de las brigadas internacionales. Pero solo he encontrado estos dos libros donde hablan de las brigadas internacionales y los cómics. Este es un libro que hicieron en el año 94 un colectivo de profesores de secundaria. La verdad es que el libro está muy bien. Te explica un poco pues, el contexto histórico, pues un poco para cuando le tengan que dar una clase al alumno, pues empapárselo, y luego ponen una historieta y te van explicando, te van desarrollando para al alumno explicarle cómo se refleja la historia en la historieta. Y luego en la historia en los cómics del año 97 también hay solo un pasaje, nada, un par de líneas sobre el cómic Héroe. Y luego los otros dos libros en donde he encontrado han sido precisamente en catálogos de dos exposiciones que se hicieron en 2006 y en 2007. Una, la Semana Negra de Gijón, que dedicaron a la Guerra Civil Española. Entonces había una exposición, bueno, el catálogo, allí cuando vas lo regalan. Entonces, una sección de la exposición era sobre mitos, y esos mitos, entre los mitos de la guerra civil estaban los brigadistas. Entonces había una pequeñita muestra de cómics que hablaban de las brigadas. Todo esto se refleja en el catálogo. Y luego la Universidad de Nueva York, aquí lo hizo el Instituto Cervantes, hicieron un catálogo que en España se llamó Contra el Fascismo. Entonces sí, en un capítulo hablan de dibujantes estadounidenses, neoyorquinos, que apoyaron el franquismo, otros que apoyaron a la República, alguno que vino a España a combatir, y ahí es donde se menciona, por ejemplo, el Little Lefty que comentaba antes, pero poco más. En libros solo he encontrado eso. Bien, las apariciones de las brigadas internacionales en los cómics. Yo, la aparición que hacen en los cómics la he hecho diferenciándola en dos grandes grupos, o no tan grandes. La aparición circunstancial en cómics y libros sobre historia, y la aparición donde las brigadas aparecen de manera protagonista. Aquí están una serie de títulos que, si os lo digo, pues os vais a quedar igual. Entonces, si pasas la imagen, aquí vemos la portada de esos cómics. Este es el que yo os decía, el cómic Flecha, que se le daba a los niños franquistas. Y luego hasta el año 77, bueno, este lo he incluido porque mi investigación va del año 1977 a 2012. Este cómic es del año 37, pero lo he incluido pues porque era el único antecedente que he encontrado. Luego hasta el año 77 no encontramos la revista Bang, y dentro de ella hay una historieta de varias páginas que se llama Si los buscáis. Luego está Eloy, primera parte y segunda parte, es una tetralogía porque al hombre no le dio tiempo a dibujar más. Y en los dos primeros habla sobre las brigadas internacionales. Luego, esto es el borrador de la primera página
de lo que sería la trilogía No pasará, de Vittorio Giardino, con el personaje Max Friedman. Todas sus historias, 5 historias, si esto lo encontramos, lo incluimos como un único volumen, pues serían 3 historias, pero si cada una la encontramos, la revisamos como un único cómic, pues de los 5 cómics que protagoniza el personaje Max Friedman, pasan todos en el año 1938, más o menos desde un poco antes del verano hasta noviembre. La parte que corresponde a noviembre de 1938 es esta. Max Friedman ha sido un brigadista, tiene síndrome, ¿cómo se dice? Síndrome postraumático. Entonces cuando oye explosiones pues le dan temblores, entonces por incapacidad se va, pero una amiga le dice que vuelva a España a ver si encuentra a un compañero que también estuvo con él en las brigadas. A partir de ahí se desarrolla la historia. Como digo, esta la he incluido como obra porque ese fue el primer borrador. Luego más adelante os lo compararé, la primera página con la de la trilogía que hizo definitivamente. Y bueno, pues lo he incluido como obra. Y luego tenemos en el año 86, en la revista, si habéis sido alguna vez aficionados a los cómics, la revista Cimo publicó una serie en el año 86 sobre la guerra civil, y una historieta se llamaba Los Voluntarios, donde aparecía Hemingway yendo a visitar a paisanos de la 15 Brigada. Luego ya en el año 96 tenemos la 5ª columna de un personaje que la traducción sería Luis el Gafe, Luis Laguín. Luego en el año, creo que era 2000, aparece ¿Qué podemos hacer?, que solo se publicó en Portugal, aunque el guionista es español. Ahora hablaré un poquito, ahora después voy a desarrollar muy poco estas historias. En el año 2009, la ALBA, que son la Asociación de Amigos de la Gran Lincoln, del Batallón Lincoln, hicieron este cómic dentro de la revista El Voluntario. Y luego hay un chico, un francés, que iba a planificar una trilogía, El retroceso del fusil, que sería su traducción al castellano, pero no ha tenido demasiado éxito. Fijaos la gente de los títulos que comprará sobre la guerra civil o sobre las brigadas, que se ha quedado en 2 libros, que es un chico que, bueno, pues acaba llegando a España, un francés. Luego en 2012 se publicó Rojo, que es un mini cómic dentro de un pack. Rojo, bueno, pues imaginar esto, pues es ese mini cómic es pues del tamaño de un paquete de tabaco, un poco recordando a los cuentos de Calleja. Ahora lo veremos. Esta se publicó en 2012, hablando sobre la brigada Lincoln, y esta otra que se publicó en El Jueves en 2012, que bueno, pues ahora hablaré de ella. Voy a pasar. Vale. Bueno, rápidamente, ¿cuántos países he encontrado que hayan de 50 y tantos, que vinieron aquí brigadistas de 50 y tantos países? ¿Cuántos países he encontrado donde haya cómics publicados sobre las brigadas? Pues 8 países: España, Francia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Portugal, Reino Unido e Irlanda. Las brigadas aparecen en 53 ocasiones, de las cuales solo en 16 ocasiones tienen el papel protagonista. Pero, como se ha hablado de trilogía, de una que va a ser trilogía, pero al final se ha quedado en 2, son 12 títulos, aunque son 16 obras. O sea, imaginar, en 80 años, 16 obras protagonizadas por las brigadas internacionales. De ahí lo que hablaba sobre los libros. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Bien. Pues como os decía, esta era la portada de la revista Bang, que hizo el colectivo de la historieta. Y aquí, ¿qué es lo que nos refleja? Pues ya la época cuando las brigadas internacionales van a protagonizar ese episodio que los franceses llaman la retirada, que habréis visto muchas fotos y reportajes, que son esos niños abrigados que ya están huyendo de la frontera y tal. Bueno, pues
la historieta se desarrolla en ese momento, cuando los brigadistas van a marcharse. Entonces, bueno, la historia es que si los buscáis, los encontraréis, tal, y refleja, pues, ese momento histórico del año 77 y te compara. ¿Dónde vais a encontrar las brigadas internacionales? Pues en Cuba, bueno, en diferentes países, en Congo, en tal, en diferentes países. Y bueno, esto es una foto de la retirada, que supongo que habéis visto bien. En el hoy, primera y segunda parte, el protagonista es un chico que tendrá 15 o 16 años, está estudiando el bachillerato, sabe un poco de francés, un poquito de inglés, entonces pues al final acaba haciendo el enlace con las brigadas internacionales y en un pasaje pues viene a Albacete capital. Aquí veis una ilustración del Altozano, aunque no, esta foto se ve que el dibujante la tomó de los años 60, porque el Altozano entonces estaba así, el Altozano de Albacete, esto era el refugio, que actualmente, aunque el PP lo cerró, pero había un refugio antiaéreo, que es esta, la boca de... Por cierto, este era el Capitol, en el mismo local donde hoy está la Filmoteca. Y bueno, pues esta foto la pongo para que veáis hasta qué punto se documentan los dibujantes. La típica foto de no pasará, bueno, pues también sale en una viñeta. Vamos a adelantar un poquito. Vale. Los voluntarios que os decía, Hemingway en una foto de la época, y apareció en el año 86, pero luego se volvió a reeditar en 2008 como 1936-1939, Tormenta sobre España. Se añadió una historieta que no había aparecido en la revista Cimo. Bueno, aquí lo que cuenta es un poco, pues que, veis aquí viva el 5º regimiento, etc. Las fotos que acompañan a las viñetas las pongo para que veáis que los dibujantes se documentan bien. Pues aquí Hemingway va a hacer un artículo, entonces trabajaba para la prensa y pues le cuentan una historia y él es la que viene a reflejar. Tampoco os la voy a destripar, tenéis ahí el libro para verla. Bueno. En la 5ª columna, esta colección no se ha traducido a castellano. El personaje, que como decía es Luis, otro Luis más, Luis Laguigne. Bueno, pues el personaje resulta que viene a Albacete, esto aquí representa cómo era el ambiente que había de las brigadas internacionales en Albacete, viene a entrenar a brigadistas alemanes y va a Maura, pero porque pone Maura, como si hubiera puesto Casas Ibáñez, luego ya nada más de Maura y tal, bueno, pero es una de las alusiones. La estación de tren, pues podemos hablar un poco de esto. Y bueno, pues sale André Martí y no para quedar muy bien reflejado. En la trilogía No pasarán, que vemos aquí, bueno, pues aquí en esta imagen vemos al personaje Max Friedman con el compañero que ha venido a recuperar. Él vive en Ginebra, conoce un matrimonio y la mujer dice, mira, mi marido ha desaparecido, podrías ir a... La historia es pues como de una novela negra, está muy bien, la recomiendo, incluso se puede descargar de internet. Y os recomiendo que leáis esta de No pasarán. Cuando llega Max Friedman a Cataluña, el día de antes las brigadas internacionales se habían ido de España, en ese homenaje que se le hace en octubre. Y bueno, para que veáis el grado de detalle que hacen los dibujantes, la hija de Max Friedman está leyendo un cómic, aquí se ve tan pequeñito que no se ve, pero bueno, si se viera mejor la pantalla, veríais que es esta obra de Tintín, el Lotus Azul, y es que ahí se refleja la guerra chino-japonesa, y es que en la época de las brigadas internacionales había 3 grandes conflictos en el mundo, que era la guerra civil española, la guerra chino-japonesa y la invasión de Etiopía que hizo Italia, Abisinia se le llamaba antes. Y bueno, pues simplemente solo para que veáis el grado de documentación a la que llegan los dibujantes. Pasa, por favor. En otra de las viñetas vemos a esta niña, le han bombardeado
el edificio donde vivían, aquí está su madre fallecida, en fin. ¿Y de dónde saca Vittorio Giardino la ambientación? Pues de esta niña que se llama Kim Puk, que esta foto la conoceréis porque es cuando los estadounidenses arrasaron Vietnam con Napalm. Pues el dibujante le ha venido, pues por lo que decía antes, de dibujos de hace 80 años que son iguales que los que estamos viendo ahora en niños, ¿no? Pues entonces esta foto de los años 60 representa muy bien lo que pudieron pasar en los años 30. Bien, esta es la portada que os decía de cómo ideó Vittorio Giardino la trilogía No pasarán. Como veis aquí, la boina típica francesa de brigadistas, el casco de la Primera Guerra Mundial, y él le iba a dar un giro a la historia en donde un belga, un rexista, que es como decir aquí los falangistas, los rexistas ayudaban a los franquistas y los utilizaban para infiltrarse en las líneas republicanas y favorecer la quinta columna. Entonces, ¿cómo ideó la trilogía? Pues empieza con que las brigadas internacionales van a fusilar a otro internacional, supuestamente internacional. Entonces el comisario político, que se llama Cusi, que solo sale aquí, pues dice que para que los brigadistas vean lo que les puede pasar si desertan y tal, pues esto es lo que pasa. Aunque les oculta que en realidad es un infiltrado del bando franquista. Que por cierto, esta obra, No pasarán, critica al Partido Comunista porque, bueno, a los comisarios políticos, porque anteponen al partido a los individuos, porque precisamente en la edición final, en la versión final, este es uno de los soldados que llega casi hasta primera fila, pero luego lo quieren fusilar porque no ha conseguido el objetivo. Entonces, eso era por determinación del comisario político. Entonces, en esta obra, Vittorio Giardino hace esa puya hacia los comisarios políticos, hacia el Partido Comunista de entonces. Cosa que como política, pues me parece bien que se sepa que esto existe. Bueno. Pero veis esta primera viñeta, cómo ha cambiado los sombreros. Sí, aquí hay un brigadista, pero también hay pues, personas del tercio y, en fin. Pues un poco para que veáis el cambio que ha hecho. De ese primer borrador, que yo lo he analizado como obra aparte, de luego lo que es la trilogía. Luego, ¿en qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es uno de los dilemas que hace el pensador Kant. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los demás? ¿Nos quedamos en casa, en nuestra silla, salimos a ayudar? Un poco esa sería la filosofía. Entonces, los chicos protagonistas, un inglés y un alemán, pues siguen esa filosofía kantiana. De hecho, el alemán, en las maletas que lleva para España, llegan a un hostal en Francia, son reclutados, llegan a un hostal, y esto ya termina cuando entran en España. Entonces, el único equipaje que lleva es lo básico y una foto de Kant, que es la que da sentido al título. ¿Qué podemos hacer? Hacer es porque está en portugués. ¿Qué podemos hacer por los demás? Pues esa es la filosofía con que se crea este cómic. Perdón. Aquí vemos una foto de las primeras fotos de brigadistas en la estación de Austerlitz, en París, viniendo para España. Entonces el dibujante, aunque aquí se ve muy mal, pero bueno, ha utilizado un poco de esa imagen para recrear la historieta. Aquí, como os decía, el cómic que hizo la ALBA, los voluntarios de la Brigada Lincoln. Esta revista, The Volunteer, salió, creo que el primer número por el año 38 por ahí. Se publicó durante unos años, luego tuvo un parón, pero creo que en los años 70 por ahí se volvió a editar y todavía sigue. Y bueno, pues en el año 2009 hicieron un cómic dedicado a este personaje, Paul Robeson, que su único defecto, entre comillas, claro, entiéndase la ironía,
Su único defecto era ser negro, porque sabía varios idiomas, había estudiado abogacía, era un gran jugador de rugby, era pues, si hubiera sido blanco, pues se hubieran puesto monumentos pues, por todo Estados Unidos, pero era negro y fue el único civil que vino a ver a los afroamericanos de la 15 Brigada. Sí, diréis, hombre, Hemingway vino, alguno más y tal, pero el único civil que vino fue Paul Robeson. Entonces, pues es un homenaje, y aquí pues habla pues de, por ejemplo, Salari aquí, que es la enfermera, que esta lo habéis visto, y bueno, pues habla de Oliver Blow, que fue el primer comandante negro que tuvo Estados Unidos, y bueno, que falleció. Y en esta obra, bueno, pues se habla también de los problemas que tuvieron los brigadistas y gente no brigadista, como Paul Robeson, por apoyar a la República, a la 15 Brigada, porque una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, pues eso, el macartismo siguió, pues como vamos a ver, hasta prácticamente los años 80, incluso en los cómics. Bien, aquí en el retroceso del fusil, el dibujante incluso estuvo en Morata de Tajuña para terminar la trilogía, lo que pasa es que el tercer volumen pues no ha aparecido. Y aquí, bueno, pues he seleccionado estas páginas porque, mira, se ve la estación de Albacete, que la ha tomado de fotografías antiguas, los andenes, lo vemos por ahí, el cuartel de la Guardia Republicana, que lo utilizaron los brigadistas para, veis aquí brigadistas, lo utilizaron como acuartelamiento. Y bueno, que os quiero decir que están bastante bien documentados. Quizá veis una foto y os es muy llamativa, y veis un cómic y a lo mejor lo paséis por alto, pero no sabéis el trabajo de documentación que lleva detrás. ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Y aquí, en rojo, Brigada Lincoln, el autor es Nono Cadáver. Es un personaje, dicho cariñosamente, que sobre todo se ha especializado en rotular. Cuando nos llegan cómics de Estados Unidos, pues alguien tiene que hacer la traducción y rotularlo en castellano. Pues él, sobre todo, aunque ha sido dibujante de cómics, pero sobre todo él ha hecho rotulación. Entonces, desde niño, pues igual que yo y que otras tantas personas, siempre había oído hablar de los brigadistas, de tal, de la República, y lo tenía como una espinita. Y oye, mira, en 2012, la editorial Outsider sacó una serie de cajas, cada una con 16 minicómics, y uno de ellos se llamaba Rojo, Brigada Lincoln. Y bueno, pues es pues como los cuentos de Calleja, pequeñito y con pocas ilustraciones, y es bastante descriptivo de qué era la 15 Brigada y de cómo sufrieron persecución después de la Segunda Guerra Mundial con el macartismo. Y el último cómic que encontré está en una serie que aparece en el jueves, que se llama Francisco Franco General Ejemplar, y lo firma Pipo Loa. Pipo Loa sonará Pipo Moa, por cómo su manera de ver la historia, ¿no? Pues este dibujante y guionista, la pareja, firman como Pipo Loa, y entonces pues han llamado a la serie Francisco Franco General Ejemplar. ¿Y qué imagen han dado de Franco? Pues aquí le veis. Un chicarrón alto, con pelo en el pecho, un tupé, bigotito como Errol Flynn, siempre con un daiquiri, en vez de uniforme va con una toalla, y bastante amanerado. Y bueno, pues aquí este capítulo se llamaba Francisco Franco General Ejemplar, hoy Brigadistas Internacionales. Entonces aquí utiliza una ucronía, o sea, basándose en la historia real, la guerra civil, Franco, etc., traspasa la línea temporal y te mete otra cosa que no tiene nada que ver, pero que favorece el chiste. Entonces, pues imaginad, en París, brigadistas firmando como voluntarios. A Longview, vayamos. En Nueva York, let's go, vamos para allá. En Berlín, gehen wir. En Roma, andiamo. Entonces llega aquí un comandante, lo que sea, pues
un alférez, no sé, el que le pasa las noticias a Franco, dice: generalísimo, el número de reclutas enemigos venidos del extranjero empieza a ser alarmante. Entonces, tranquilamente, Francisco Franco, general ejemplar, dice: no hay de qué preocuparse, sé perfectamente lo que han venido a hacer a España. Y la siguiente imagen es los brigadistas internacionales con un cartel de Erasmus, fiesta Erasmus, como que han venido de vacaciones. Bueno, pues este es el tono jocoso de este cómic. Para que veáis, hay de todo. Y bueno, pues pasas. Y esto es un poco pues lo que se han reflejado las brigadas. ¿Cómo se reflejan las brigadas en los cómics? Los historietistas, como decía, están muy documentados para afrontar los argumentos de forma lo más realista posible. Crean historias que no son las típicas hazañas bélicas de guerra para acá, guerra para allá, con supersoldados, sino que son historias más personales, en medio de una guerra y con finales agridulces. No se ensalza la guerra. La mayoría de estos cómics abogan por el bando republicano, menos este que hemos visto al principio del año 37, prácticamente los demás son pro-republicanos. Y los protagonistas suelen ser hombres de entre 20 y 40 años. Hay escasa o secundaria presencia femenina en los argumentos, y de las 8 brigadas que hubo, aunque normalmente se conocen 6, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15 y la 129, pues de las 8 brigadas, la que más representada está, tampoco mucho, en 3 o 4, es la 15 brigada y luego la 14. La 15 es la de los norteamericanos y la 14 es la de los franceses. Las otras pues salen por ahí esporádicamente, pero poco más. Yo lo que he hecho es un estudio por bloques temáticos en lugar de por fecha de edición. Entonces, por ejemplo, agrupando cómics. En el primer bloque, pues los que trataban sobre el alistamiento y la llegada a España. Entonces ahí encontramos la de lo que va pasando, esa del año 37, la de brigadistas internacionales que apareció el jueves y la de qué podemos hacer, además del retroceso del fusil. El segundo bloque, sobre la vida diaria, los hospitales, los frentes de combate, las cárceles, pues bueno, una serie de obras. Y luego el tercer bloque, el final de la guerra y el regreso a casa. ¿En qué cómic se ha reflejado? Este. Yo creo que esto para profesores de secundaria o de cualquier rango, de la universidad, en fin, creo que sirve para hacer un seguimiento a lo que es la escala de los cómics, de qué fueron las brigadas internacionales. Por supuesto quedan muchas cosas en el tintero, pero para dar una imagen de qué fueron, o te ponen un documental, o ven muchas fotos, o a través de los cómics, si se hace una selección, creo que así puede quedar bastante claro cómo fue el proceso de las brigadas y su desintegración. Ahora, ejemplos, con esto ya prácticamente vamos a acabar, ejemplos de aparición anecdótica de las brigadas en los cómics. ¿Pasas? Pues por ejemplo, lo que os decía, el macartismo fue algo tan opresor en la cultura norteamericana que hasta los años 80 no aparecen dos superhéroes con un pasado izquierdista, dos brigadistas. Uno es el Vengador Carmesí y otro es Black Hawk. Bueno, en los cómics se describe, un par de líneas, un par de viñetas, que fueron brigadistas. Pues han tenido que esperar en Estados Unidos hasta los años 80 para decir eso. Otro personaje que no es un brigadista, pero que llega a la guerra civil de forma accidental, Lobezno. Le hacen un conjuro en la actualidad y aparece justo en Guernica, en una plaza de toros y sentado junto al lado de Hemingway, con alemanes nazis por ahí y tal. Bueno, es una forma un poco así extraña, ¿no?, de contar la historia, pero bueno, esto es lo que se nos cuenta. Este cómic es de los años 90, este momento. Luego, pues, claro, hay enciclopedias de historia del cómic y libros de historia ilustrados, parcial o totalmente, en formato de cómic. Por ejemplo, pues recordaréis la historia forgesporánea, la historia de aquí, pues la historia de España la va contando Forges en viñetas. O el Club del Libro pues hizo una historia de la humanidad en cómic. O por ejemplo, Fernando García de Cortázar, el historiador, sacó un libro
y luego se hizo la versión en cómic, que lleva unos cuantos episodios en cómic, uno de ellos precisamente el de la Guerra Civil. O por ejemplo, se contó la editorial Genil, es especialista en esto, contó la historia de Andalucía, la historia, en fin, de Castilla-La Mancha, como vemos aquí, en cómic. Entonces, por ejemplo, hizo un monográfico sobre la Guerra Civil en España y también hizo historias ilustradas de diferentes comunidades autónomas, como la de Castilla-La Mancha. El caso de Corto Maltés. Corto Maltés, supongo que conocéis al personaje, es anarquistilla, y en Los Escorpiones del Desierto, este personaje, que es un etíope, le dice a un italiano que su amigo Corto desapareció en la Guerra Civil, pero no se menciona nada más, ni Hugo Pratt llegó a hacer ninguna historieta, aunque tenía idea de hacer sobre el Corto Maltés en España, en la 15 Brigada, pero no se llegó a hacer. Entonces, el amigo de Hugo Pratt es el dibujante, el amigo de Hugo Pratt, Vittorio Giardino, del que hemos visto No pasará, pues hizo un homenaje a Corto Maltés en donde hay un personaje que aparece por ahí y lo fusilan en un paredón y queda la duda de si habrá sido él o si no habrá sido él. Con eso explicaría o daría más misterio a esa historia que ya en el año 78 se decía que Corto había desaparecido en España. Aunque como el autor Hugo Pratt decía, desaparecer no es lo mismo que fallecer. Y, por ejemplo, en Tristísima Ceniza, del año 2011, vemos una imagen de una viñeta de Corto Maltés, Hemingway y Gerda Taro. Luego, por ejemplo, como se menciona muy de aquella manera que ni siquiera se menciona las brigadas internacionales. Por ejemplo, en la serie de cómics del personaje Jan Carter, es un aristócrata, un investigador antifascista, y la última viñeta, os voy a hacer un spoiler como una casa, la última viñeta de la última historieta, como lo persigue el régimen nazi, pues toma un tren y un amigo suyo nos dice que va con destino a España. En los años 30, 37-38, ¿qué destino puede ser España? Las brigadas internacionales, el extranjero. Entonces, Luis, ¿puedes pasar? Pero no se menciona siquiera las brigadas internacionales. En Torpedo, 1936, el cuarto episodio de Torpedo, pues viene de Estados Unidos a París y en la estación de Austerlitz elimina, pues a Ricardo que le han dicho a una persona que elimine. Entonces, bueno, pues aquí vemos ayudar a España, la estación de Austerlitz y poco más. Eso es lo que se ve aquí de las brigadas internacionales en este cómic. Como veis, todo muy de pasada. Os sonará Tina Modotti, que fue fotógrafa, que estuvo en el Socorro Rojo Internacional, etc. Bueno, pues de ese cómic, ¿qué es lo único que aparece de las brigadas internacionales? Pues estas dos páginas. Ella sale por aquí, como que estaba en las brigadas a través de Socorro Rojo, como enfermera, y poco más. Por ejemplo, aquí en Montserrat, Julio Rivera es un dibujante que, por la guerra civil, esto que hemos dicho de la retirada, se crió en Francia, allí ha hecho su carrera el hombre, ya es bastante mayor, y entonces dedicó un cómic a su hermana, que falleció en la guerra, Montserrat, y entonces este es una trilogía también, se llama Montserrat, Recuerdos de la Guerra Civil, y solo en una viñeta aparece eso que os he hablado antes, el desfile de las brigadas internacionales en Barcelona, cuando nos están despidiendo en octubre del 38. En las falanges del orden negro, espera un momento, del año 82, ¿qué es lo que se cuenta? Pues un antiguo brigadista, es ya anciano, redactor de un periódico, y ve que antiguos fascistas están haciendo pues una serie de actos terroristas por Europa. Entonces, ese ex brigadista llama a antiguos brigadistas, entonces es una pelea de ancianos a través de Europa, los que apoyaron el franquismo y los que apoyaron la República. En Las Serpientes Ciegas, del año 2008, Premio Nacional del Cómic,
hay 3 historias, 3 argumentos, y en uno de ellos pues se cuenta, sale un poco la Brigada Internacional. En Tormentas aparece al final, bueno, también cuenta una historia presente y una historia pasada. Es una chica, Loli, que se enamora de un abogado, mayor el hombre, ella es una planchadora, se enamora de un abogado, pero cosas del amor, luego conoce a un chico joven y se enamora de ese chico joven. Entonces, están pues este señor abogado y este chico joven que es boxeador. ¿Qué ocurre? Pues que ella se marcha con él a España. Esto solo sale en un tercio del cómic. Se marcha con él y empieza recordando ella la historia con este señor y con el boxeador, con el chico joven. Entonces ella viene a España, pero es tan torpe manejando armas y todo, y bueno, pues como que no le dejan entrar en las brigadas, y el chico sí que entra en la brigada Garibaldi, y al final este señor acaba en el cuerpo de tropas voluntarias que envió Mussolini. Entonces el final de la historia, os voy a hacer también un spoiler, es antes de comenzar la batalla de Guadalajara, que enfrentó a italianos de un bando y de otro, pues eso muestra pues, al chico joven y al anciano este. Eso es lo que se ve de las brigadas. En War Story, Cóndor, War Story es una serie de numerosas historietas, la que se llama Cóndor cuenta la historia de 4 personas, un terrorista del IRA, un piloto nazi de la Legión Cóndor, un brigadista y un español. Entonces hay un cráter y oye, 4 personas que se meten ahí, resulta que son de estas 4 nacionalidades. Entonces cada uno cuenta su historia y bueno, pues hay uno que cuenta la de la Brigada Internacional. Ya digo, es mínimamente. Y en quintos son, pues si habéis visto a alguien del 8º pasajero, pues bueno, ni siquiera se dicen que son brigadas internacionales, sino que son de diferentes nacionalidades, tienen que rescatar a unas personas y bueno, pues van matando uno a uno y te va contando la historia así. Y por fin, ya nos doy más la tabana, lo que os decía, estos son solo ejemplos de esos 53 cómics que he encontrado. Ya habéis visto unos con mayor protagonismo, otros con menor protagonismo, y ya habéis visto que los que apenas salen cosas de pasada, pues es lo que realmente es de pasada. Ha sido muy complicado pues hallar tanto cómic y solo encontrar 53, pero bueno. Pero con todo esto que os quiero decir y con todo el homenaje a las brigadas internacionales que he hecho en el libro, etcétera, el reconocimiento a tanta gente que me ayudó a hacer la investigación, etcétera, por encima de todo eso quiero que se haga un reconocimiento a los cómics, porque es un medio de comunicación y como tal está bastante olvidado. Todos nos acordamos del cine, de la fotografía para recurrir al pasado, pero nos olvidamos de que los niños y los mayores leemos cómics. ¿Qué tipo de cómics leemos en nuestra época? Ahora vemos muchas películas de superhéroes, sobre todo desde el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque aquella sociedad americana necesita sus héroes. Pues eso, igual que se ha reflejado en películas, viene a su vez del origen que tienen en los cómics. Entonces, estudiar todo eso parece una tontería. Estudiar monigotes, estudiar cómics, pues no lo es tanto. De ahí, por lo que digo, para finalizar, que el cómic es un medio de comunicación que hay que reivindicarlo primero como fuente de ocio, aunque también es un negocio, las editoriales viven de esto, los dibujantes viven de esto, pero sobre todo es una fuente de ocio para pasar el rato. Ahora están las maquinitas y los jóvenes quizás no ven tantos cómics, pero a cambio de eso los adultos sí que leen más cómics, quizá porque cuando eran más jóvenes se aficionaron a leer cómics. Y segundo, es importante, hay que reivindicarlo como fuente complementaria para el estudio de una sociedad, porque los cómics son una parte de la sociedad, y para reivindicarlo como una parte de su historia tal y como hemos podido comprobar a través de este estudio, porque ya veis que hacer un cómic no es me pongo a hacer 4 monigotes y ya está. Para hacer una historia creíble, para reflejar en un medio de comunicación cómo es el cómic, para reflejar esa época, previamente el guionista o el propio dibujante se ha tenido que documentar muy mucho.
Y pues por eso digo que como fuente complementaria, vamos a ver, complementaria en el sentido de que, aunque Edison decía que un día estudiaríamos la historia solo viendo películas, eso nunca va a poder ser, pues tampoco podemos ver películas y ya sabemos la historia. Tampoco viendo prensa o fotografías vamos a conocer una historia. Todo se complementa, ¿no? Hay unas fuentes que complementan a otras. En este caso los cómics, pues es exactamente lo mismo. Hay un estudio de 2010 creo que es, que dice que el lector prototípico de cómic en España son adolescentes de entre 15 años en adelante hasta los 25 años, sobre todo lectores masculinos. Pero se ha roto la regla con el manga, que es el cómic, como se le denomina cómic japonés, porque las lectoras precisamente ahora leen mucho manga femenino, hay diferentes tipos de historias que nos muestran los mangas. Entonces, esa tendencia de que el lector típico era un chico de entre 15 y 25 años se ha roto, y ahora también hay bastantes lectoras y jovencitas también de 20 y tantos años. Y bueno, con esto y un bizcocho. Muchas gracias. Madera para no haberos aburrido. No, yo creo que no. Silva esta glosa, como debo. Si hay alguna pregunta, me siento, no, bueno, mejor como decía, que sirva de reconocimiento a las brigadas internacionales y su implantación en la defensa de la brigada republicana en España, y varias cosas. Primero de todo, si queréis hacer alguna pregunta o alguna duda o algún detalle que queréis mencionar, es tiempo ahora de hacerlo. Por allí veo una palabra. Álvaro, comentaros. En primer lugar... ¿A quién de los tres vas a preguntar? No, más que preguntar era ayudar a esa polémica que querías fomentar, que me parece muy interesante, ¿no? Yo hablo como antimilitarista, también como historiador, pero sobre todo como antimilitarista. Ya, bueno, las brigadas internacionales eran un cuerpo militar. Un poco bastante. Militar. Eso se pregunta a mucha gente. ¿Tú cómo eres antimilitarista y has hecho esto? Bueno, claro. Entonces, bueno, lo primero, felicitarte por tu trabajo, que me parece muy interesante el enfoque histórico que le das a través del cómic. Creo que puede aportar, incluso llegar a gente, a sectores de la población que a lo mejor no están más vinculados con la historiografía tradicional, y que pueden a través de esto pues tener inquietud sobre el fenómeno que supuso las brigadas internacionales, ¿no? En cuanto al tema de los nuevos fenómenos o las nuevas brigadas internacionales, sin entrar en una cuestión semántica de si llamarlas brigadas internacionales o no, yo creo que hay, por lo menos en el caso de Ucrania, en el caso de Siria no voy a entrar, pero en el caso de Ucrania yo creo que hay similitudes más que notables, salvando las distancias, por supuesto. La reacción y la respuesta no es la misma que hubo en 1936, tampoco porque el contexto internacional es muy distinto, ¿no? Ahora mismo no existe un comité, ni es tampoco Ucrania la Alemania nazi, pero sí que el acontecimiento histórico que se da en Ucrania sienta después de la Segunda Guerra Mundial un precedente muy peligroso en Europa, y es que la Unión Europea y Estados Unidos, para favorecer sus intereses geoestratégicos, concretamente con el tema del gas en Ucrania, son capaces de financiar un partido de corte nazi y con una historia de colaboracionismo con el régimen nazi, como es el partido del Pogoda, que eso está reconocido, está desclasificado en los telegramas de las embajadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el discurso mediático que se emplea no es tanto como hablabas tú de las brigadas internacionales, no se habla tanto de las brigadas internacionales, salvo los medios alternativos, sino que el enfoque mediático que se da es ucranianos contra los rusos. Ese es el discurso que se da, para obviar que los que van allí a combatir, no solo de España, sino de otros muchos países, es contra el fascismo, contra un partido fascista que una de sus señas principales es, por ejemplo, asesinar a decenas de sindicalistas conforme llegan a
una población. Entonces, insisto, salvando las distancias, yo creo que el espíritu en el que se reflejan, por lo menos en el caso de Donbass, en el caso de Donbass sí que está inspirado en las brigadas internacionales, por supuesto. Yo creo que no sé, habría que preguntarle de aquí a unos años a la población de Donbass, igual que aquí en la memoria, voy a quedar en la memoria histórica, ¿no? De la gente, el impacto que supuso esas brigadas internacionales, ¿no? Cómo las recuerdan o lo que aportaron. Habrá que preguntarle dentro de unos años qué aportaron y si realmente fue un apoyo moral más que militar a su lucha contra el fascismo. Nada más. ¿Alguna pregunta más por ahí? Y así comprimimos. Mientras, porque ya veo que la hora me pasa un poquillo. Más que nada porque teníamos hasta aquí y nos van a echar a matar. Queda todavía a brindar por la Tercera República. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, pues mientras vais pensando alguna, yo simplemente... Álvaro ha hecho un comentario. Simplemente decir al comentario de Álvaro, pues eso, que por contexto, yo he leído que se les llama brigadas internacionales, el diario público, el diario francés, a los voluntarios que van a Siria. Entonces, bueno, yo creo que eso, que no se les debería llamar así, sí que por ejemplo milicias y tal, pero sobre todo porque creo que no desprestigiar lo que fueron las brigadas, sino el espíritu con el que esos señores, como ya hemos visto Harry Fisher, acabaron, o sea, buscando la paz. Entonces, desde luego, a estos que se les está juzgando o se les quiere juzgar por haber ido a Donbass y tal, yo eso, si no se justifica que hayan matado a alguien y tal, porque se les va a juzgar. Si eso yo lo veo bien. Si lo único que critico es que eso, que se quiera comparar a esas brigadas con estas brigadas. Yo creo que simplemente llamándoles milicianos o, no sé, voluntarios que de esa milicia, pero tampoco quiero entrar ahora. ¿Matar? Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos diferencia matar? Porque las brigadas internacionales mataron también. Claro, no quiero entrar en este debate, si no es por el matar, porque incluso algunos han ido solo a ver y a mostrar ayuda de forma como caballeros, etc. Si lo único que quiero decir es que brigadas internacionales surgen en un contexto que no tiene que ver ahora ese contexto, entonces se le podría llamar de otra manera. Que por entendernos y tal quede bien decir brigadas internacionales, yo lo veo de esta manera, pero bueno. Ahora después del brindis... Ahí no. Por favor, sí, cortos, bueno, Álvaro ya hizo la introducción y no voy a entrar en eso, voy a entrar en otra cosa. Es decir, yo soy padre de familia, tengo dos hijos, uno adolescente y uno aún... siempre les promociono el tema de que lean este tipo de literatura. Pero me encuentro un poco con un anglicismo, ¿no? La palabra cómic. Entonces, yo trato de vender como una narración ilustrada, como un cuento ilustrado, como una novela gráfica, incluso con mi compañera, pues cómic, no, que esto es una novela gráfica, y entonces ya parece que es más potable, más digerible. No sé tú qué piensas. Bueno, el término cómic se utilizó precisamente en España en los años 60 para diferenciarlo del término tebeo, que parecía despectivo. El término tebeo viene por una publicación que reflejo en el libro del año 1917, TBO. Entonces la Real Academia de la Lengua pues adoptó, en vez de llamarle historieta, como sinónimo, aceptó llamarle tebeo. Pero como durante la guerra civil y el franquismo se le había llamado tebeos, pues un poco con la ola de nuevos críticos de cómic, de tebeos, que entró en los años 60 con ese inicio de aperturismo que había en los años 60, se adoptó llamarle cómic como término internacional y pues por eso voy a llamarle cómic. En castellano se acentúa la O para distinguirlo del inglés y bueno, pero es un sinónimo más. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis dudas?
Álvaro. Relacionado con el tema de los cómics. No sé si has tenido la oportunidad de ver, yo tengo un ejemplar de un cómic que salió hace poco, que se llama 1936, no sé si es un cómic ambiental, la batalla de Madrid. Ah, sí, con superhéroes. Con superhéroes, pero claro, rocambolescos. Pero ese ya entra fuera de la etapa que estudié, entonces, sí. Y por ejemplo, Paco Roca ha hecho uno que se llama Los surcos del azar, que es la frase de uno de los poemas de Antonio Machado, sobre los exiliados españoles que fueron a Orán, bueno, que acabaron en Francia liberando a París. Y ahí, anecdóticamente, aparecen las brigadas internacionales. Tanto ese cómic que mencionas como el que menciono, lo he comentado, pero no entro a analizarlo porque se sale de la época. Agradeciendo sobre todo, por supuesto, agradeciendo la exposición que nos ha hecho el compañero Ángel. Vamos a despedirlo con una ovación si a alguien le interesa comprar o hacerse con un libro de los que nos hemos referenciado para hacer la exposición, la conferencia, están ahí, o lo puede firmar el autor, que eso siempre gana en valor, es un añadido. Y luego más en la fecha que estamos. Y más en la fecha, claro, efectivamente. Y luego aparte, esperaros un segundo, no tengamos más bajas en la fila, porque es que vamos a hacer un brindis, que hemos entrado, hay unas sibricas y eso, un brindis por la Tercera República, ¿no? Venga. Así que vamos a ver. Muchas gracias. Para algunos. No me he traído un rotulador que queda más chulo con rotulador. Que no se borre como todo. Pues sí. Y venga, que mi marido se me camina. Los hijos son los que mi marido es que sabes. La piedra. Imagínate lo que debe hacer un último. No fue el primero en mi casa, pero Lo tiene que mandar, ¿no? ¡Viva la Tercera República! ¡Vamos! ¿Quién no más? Vamos a por ella. Por ella, por ella.